tal, estimados estudiantes? Les saluda una vez más el profesor Rubén Arbañil Rivadeneira, encargado de trabajar con ustedes este curso de álgebra del ciclo ordinario virtual 2019-2. En esta oportunidad vamos a tener a bien desarrollar la sesión de aprendizaje número 17, cuyo tema a tratar es funciones. En esta oportunidad, dado la amplitud del tema, ha sido distribuida en 2 semanas. La semana 17 abarcaremos la primera parte de lo que es funciones, básicamente desarrollar ejercicios que tengan que ver con cálculo de dominio y rango y de algunas funciones, por llamarlo así, especiales. Ya me refiero a la función identidad, la función constante, la función lineal, la función cuadrática. Quedando para la siguiente semana trabajar con la función exponencial y logarítmica y también la inversa de las funciones. Vuelvo a repetir, este tema es un poco amplio y dada la necesidad ha sido distribuido en 2 semanas. En esta semana trabajaremos esta primera parte. Bien, entonces vamos a empezar el desarrollo de los ejercicios. No hay que olvidar que por ahora solo nos vamos a limitar a trabajar con las funciones especiales, las funciones que he mencionado. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, vamos a dar inicio al desarrollo de esta práctica. Y el problema número 1 nos dice lo siguiente, que el conjunto F es una función. Ahí hay que tener en cuenta ya la condición del problema. Te dicen que ya es función. Hay la suma de los elementos del conjunto dominio de F menos el rango de la función. Entonces, el estudiante ya tiene que manejar la teoría, puesto que acá el problema nos dice que F es una función. Y entonces, la teoría dice que para que sea función, si yo logro encontrar 2 pares ordenados con una misma primera componente, entonces necesariamente las segundas componentes son iguales. Y acá vamos a subrayar, por ejemplo, vemos acá 2 pares ordenados con una misma primera componente. Entonces, mira acá, tenemos el par 4, menos 1 y el par 4, menos a. Aquel estudiante que sabe la teoría, entonces ya puede desprender rápidamente como paso número 1. Entonces, como F es función por dato, ¿no es cierto? Entonces, se debe cumplir lo siguiente. ¿Qué debemos cumplir acá? Que menos a es igual a menos 1. ¿Esto qué implica? Que a es igual a 1. Ya tenemos acá lo siguiente. Ya tenemos el valor de a. Ahora vamos a reemplazar acá. Luego, ¿cómo quedaría este conjunto de pares ordenados? Habida cuenta que ya conocemos el valor de a. Sería 1, c cuadrado menos 1, el otro par sería 1,3, el otro par sería 4, menos 1, ya no lo repito, el otro par sería b, a menos c, pero a vale 1, sería 1 menos c, ¿es correcto? Luego tendríamos c menos 1, 5. Y el último par sería menos 3, valor absoluto de b más 1. Estoy reemplazando simplemente el valor de a en la función. Ahora, bien, también, además, por el mismo argumento, ¿qué podríamos decir acá? Voy a subrayar, miren, observa acá. Estos 2 pares, tenemos el par 1, c cuadrado menos 1 y el par 1,3. Como f es función que se cumple, entonces se cumpliría que las segundas componentes tienen que ser iguales necesariamente. Es decir, c cuadrado es igual a 4. C toma 2 valores. C es igual a 2 o c es igual a menos 2. Toma 2 valores, ¿no? Ahora, 1.1. Si c fuera 2, ojo, en esa primera oportunidad, ¿cómo nos quedaría f? Ojo, si c vale 2, nos quedaría 1, 2 al cuadrado, 4, menos 1, 3. ¿Correcto? Luego tendríamos acá, siguiendo arriba, sería
1,3, hasta ahí 4, menos 1. El que sigue sería B, 1 menos C sería, pero como C vale 2 sería 1 menos 2 sería menos 1. Luego sería C vale 2, 2 menos 1, 1, 5, ¿no? C vale 2, Estoy en el caso que C vale 2, 2 menos 1, 1,5. Y finalmente nos quedaría acá el par menos 3, valor absoluto de B más 1. Ahora, ¿pero qué observamos ahí? Observa acá, voy a subrayar, Tenemos dos pares ordenados. Acá está, mira, 1,3 y 1,5. Entonces, pero para que sea función, si yo encuentro dos pares ordenados con una misma primera componente, las segundas componentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, esto no es función. Comentario, no es función. Entonces, tendría que cumplirse para el otro valor de C. ¿Cuál era el otro valor? Porque habían dos valores. C es igual a menos 2. Si C vale menos 2, ¿cómo nos quedaría? Entonces la función va a quedar así. 1, menos 2 al cuadrado, 4, menos 1, 3. Ahí está, 1,3. 4, menos 1. B, C vale menos 2 sería 3. C vale menos 2 sería menos 2 menos 1 menos 3. Y por acá nos quedaría menos 3, el valor absoluto de B más 1. Ahí sí, ¿no? Eso sí es función. Pero además, en esta nueva función, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir que para dos pares ordenados con una misma primera componente, entonces acá se debe cumplir. 2. Se debe cumplir. Ojo, que el valor absoluto de B más 1 tiene que ser igual a 5 en este caso. Esto que trae como consecuencia que el valor absoluto de B es igual a 4. Es decir, B vale 2 o B vale menos 2, ¿no? A ver, tendríamos acá lo siguiente. Este es B más 5, ¿no? B más 1 es igual a, en este caso, 5. 4. B vale 4, perdón, o menos 4. B es igual a 4 o B es igual a menos 4. Habría que ver, porque de repente en alguno de ellos no es función. Entonces 2.1, vamos a ver los dos casos, a ver. Si B es igual a 4, ¿qué nos quedaría? Reemplazando, ojo, por ejemplo, nos quedaría la función, va a quedar así. A ver, reemplazando ya, 1,3, 4, menos 1, B vale 4, ¿no es cierto? Sería 4,3 menos 3,5 y acá sería pues menos 3, 4 más 1, 5, ya está el mismo par, ¿no? No lo vamos a volver a escribir. Pero ¿qué observamos ahí? Que tenemos dos pares ordenados una vez más con la misma primera componente. Pero, entonces, para que sea función, las segundas componentes tienen que ser iguales. Entonces acá se cumple una vez más que esto no es función. Ahora esperemos que para el otro valor de B, que estamos asignando 2.2, si B es igual a menos 4. ¿Cómo sería la función? A ver, ¿cómo va a quedar la función finalmente? Reemplazando acá, 1,3. 4, menos 1. B vale menos 4, ¿no? Menos 4,3. Menos 4,3. Menos 3,5. Menos 3, menos 4. Valor absoluto es 4 más 1, 5. Y ahí queda, ¿no? Esta es la función. Ahí sí es función, ¿no? Ahí sí es función. Ahora, ¿qué nos piden? Paso 3. Ya que tenemos la función, vamos a ponerle este asterisco celeste para referenciarlo. Ojo, ya que ha sido encontrada la función, acá
Entonces vamos a calcular 3.1, el dominio de f. El dominio estará formado por las primeras componentes de la función, que en este caso en forma ordenada sería pues menos 4, menos 3, 1 y 4. 1 y 4. Ahora 3.2. Por acá encontremos ahora el rango de la función. Pero el rango por teoría está formado por las segundas componentes, que en este caso sería pues menos 1, 3, 5. 3, 5. ¿Qué es lo que nos piden? La diferencia entre el dominio menos el rango, ¿no? Ahí es la suma de los elementos del dominio menos el rango. Todo lo que tenga el dominio y no tenga el rango. Sería menos 4, menos 3, no, menos 4, menos 3, 1 y 4, ¿no? El dominio menos el rango. El dominio menos el rango de la función. Todo lo que tenga el dominio, pero que no tenga el rango. En este caso sería pues menos 4, menos 3, 1 y 4. Menos 4, menos 3, 1 y 4. Ahora, de esa diferencia, de ese conjunto que hemos obtenido como consecuencia de restar el dominio y el rango, nos piden la suma de los elementos. 4 con 4 se van y te quedaría entonces menos 2. La respuesta la encontramos en la alternativa C. Me están pidiendo la suma de estos elementos. 4 con menos 4 se van, menos 3 más 1, menos 2. Bueno, este problemita nos ha refrescado la idea de la definición de función, ¿no? En varias oportunidades hemos tenido que aplicar eso. Veamos el problema número 2. Dadas las funciones f y g, ahí están las funciones f y g, hay el rango de a por f cuadrado por g. A es constante, obviamente, ¿no? Entonces acá, bueno, nuevamente parece que vamos a trabajar con la definición de f y g. Entonces, vamos por pasos, ¿sí? Paso número 1. Como f es función, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, acá? Decimos lo siguiente. Dado que f es función, voy a utilizar lo siguiente. Dos pares ordenados con una misma primera componente. A ver, ¿quién sería? Menos 2, menos 3. Y el otro par es menos 2, b más 1. ¿Qué se desprende de ahí? Se desprende que b más 1 es igual a menos 3. Es decir, b es igual a menos 4. 1.2. También, a ver, ¿qué más tenemos acá? Con respecto a el par ordenado 3, que tiene como primera componente 3. Observa acá, bajo el mismo argumento, tendríamos que a cuadrado tiene que ser igual a más 20. Resolviendo esa ecuación, porque lo pasamos todo al primer miembro de la igualdad, y me va a quedar una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Me quedaría algo así como a cuadrado menos a menos 20 igual a 0. Aplicamos el aspa simple y llegamos a dos valores. ¿Cuáles son esos valores? A podría ser menos 4 o A podría tomar el valor de 5. Eso sale como consecuencia de trabajar el aspa simple. Entonces, 2. Ojo, la función que está acá, cierto. B ya está determinado. Vamos a encerrarlo acá. B ya está claro, ya está fijo ya el valor de B. Entonces vamos a ver acá. En G, 2.1. Si A tomara el valor de menos 4. Entonces, ¿cómo nos quedaría G? Ojo, el valor de B ya está fijo, ¿ah? Lo que estamos variando es A. A vale menos 4. Sería acá, menos 4 más 2 sería menos 2. Menos 2,1. Luego tendríamos A menos B. A vale menos 4 y B vale menos 4. Entonces nos quedaría ahí 0,2.
y 0, b, pero b ¿cuánto vale? Menos 4, 0, menos 4. Se logra ver ahí por la misma definición que esto no es función. Concluye acá, no es una función. O sea que A no podría tomar este valor. El otro valor, tomemos el otro valor. ¿Cuál es el otro valor? A ver, 2.2. Decimos acá, si A fuera 5. Porque A toma dos valores, ¿eh? Entonces, ¿cómo va a quedar G? Para B menos 4 y A vale 5. Nos quedaría, por ejemplo, menos 4 más 2 sería menos 2,1. Ahora A menos B. A vale 5, B vale menos 4, sería 9,2. Y el otro par sería 0,B, sería 0, menos 4. Esto sí es función, ¿correcto? Entonces ya tenemos los valores de A y de B, que hacen que F y G sean funciones. Entonces, con eso ya tendríamos las funciones de 3. F, a ver, ¿cómo quedaría F? Ya reemplazando los valores, 1,16, porque B vale menos 4, 1,16, 3, A más 20 sería 25, 1, como decía, ya está, menos 2, menos 3, menos 2, menos 3, luego sigue 3,25 y menos 2, menos 3. Ya cerramos F acá. Y en cuanto a la función G, ya sabemos quién es. Menos 2,1, 9,2 y 0, menos 4. Ya tenemos F y G aquí. Ahora, el dominio, lo que nos piden acá. Ojo, para hallar el rango de esta función, que es AF cuadrado por G, entonces voy a hallar primero el dominio, ¿correcto? 3.1. 3.1 es hallar el dominio de esta función que es AF al cuadrado sobre G. Que en realidad sería el dominio, el valor de A ya lo tenemos ya. ¿Cuánto vale A? Por acá estaba calculando, 5 veces. F cuadrado sobre G. Pero esto viene dado por simplemente la intersección de los dominios de las funciones que intervienen, porque estamos operando funciones acá. En el álgebra de funciones, cuando se suma, se multiplica, se divide, hay que considerar que el dominio de cualquier operación que tú realices viene dado por la intersección de los dominios de las funciones que intervienen. En este caso, F y G. Por eso estoy intersectando, ¿no? Entonces se supone que hay que calcular el dominio de F, que sería 1, 3 y menos 2. El dominio de G, que es menos 2, 9 y 0. Entonces la intersección de los dominios es menos 2. ¿Correcto? Y en menos 2 el G de X2 es 0, no hay problema. 3.2. Una vez que tienes eso, entonces vamos a calcular ahora sí el rango de A, que vale 5, F al cuadrado sobre G. El rango de esa función, ¿no? A ver, ¿cómo sería esto? Vamos a calcular. Esto es igual 5 F cuadrado sobre G de menos 2. Porque el único elemento que hay en el dominio es menos 2. Entonces vamos a calcular eso. Borramos acá. Esto lo ponemos al final si gustamos. Porque vamos a calcular el rango. Entonces tenemos que hallar la función evaluada en ese elemento del dominio, porque hay un solo elemento, ¿no es cierto? Mejor lo ponemos así. Entonces ahora sí, hallemos A multiplicado por F cuadrado sobre G. Esto es, A vale 5. 5 F cuadrado sobre G
de menos 2. En otras palabras, esto escribiéndolo así sería de esta forma. 5 f al cuadrado de menos 2, todo esto elevado al cuadrado, si quieres verlo así, sobre g de menos 2. Bueno, a reemplazar acá, f de menos 2 sería 5 por f de menos 2. ¿Cuánto vale f de menos 2? Lo podemos encontrar acá, mira, f valor de menos 2 es menos 3. Sería menos 3, pero elevado al cuadrado, sobre g de menos 2. G de menos 2 es 1. Entonces acá menos 3 al cuadrado, 9 por 5, 45. Entre 1, 45. Concluimos entonces que el rango de esta función, que es 5 veces f cuadrado sobre g, va a ser un conjunto unitario cuyo único elemento es 45. Y eso lo encontramos en la alternativa D. Entonces el rango, ¿por qué toma un único valor? Porque el dominio, cuando nosotros hemos hallado el dominio en el paso 3.1, hemos visto que el dominio que viene dado precisamente por la intersección de dominios era un único punto, menos 2. Entonces, para hallar el rango de esa función simplemente encontramos qué valor toma esa función que nos están pidiendo en ese punto. Y logramos ver que es 45. Pasemos al problema 3.